Revelaciones divinas, la increíble creación oculta antes de Adán y el plan transformador de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el universo emergía en un ocaso de silencio, y en la vastedad del abismo, el Creador contemplaba su obra majestuosa antes de moldear al primer hombre, Adán. Vibraciones de luz y sombras danzaban en la penumbra, mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, impartiendo una sabiduría sin igual a los elementos que aún no tenían forma. En la brillante creación celestial, cada estrella, cada galaxia aguardaba la orden divina, y en el horizonte cósmico se tejían sueños que rebasarían la comprensión humana. Lucifer, el ángel de luz, vivía en la gloria junto al trono divino, portador de la belleza máxima, transmitía el esplendor de su Creador. Sin embargo, en su corazón empezaba a surgir un anhelo desbordante por la grandeza. ¿Por qué no ser igual a Dios?, se preguntaba, germinando el orgullo en su ser, lo que lo llevaría a rebelarse, alzando su voz contra el orden celestial. La armonía de los cielos se conmovió, y una batalla espiritual resonó con ecos desgarradores, pero el plan de Dios avanzaba firme, incluso en medio de la catástrofe. En la neblina de la historia antigua, tribus y naciones buscaban apaciguar a dioses que aún no conocían, realizando rituales cargados de anhelos vacíos. Pero entre ellos, un pueblo elegido aguardaba la promesa de un pacto eterno, marcado por la fe y la gracia de un Dios que ya había decidido restaurar lo que el pecado había fracturado. Aquella promesa aguardaba ser entregada a Adán, quien, en su inocencia, sería el primer testigo de la inquebrantable fidelidad de su Creador. Las noches estrelladas y los días brillantes recordaban a Adán el laboratorio divino en el que había sido creado. La gloria del Edén lo envolvía, un paraíso atesorado en la mente de Dios donde la naturaleza se manifestaba en esplendor. La creación del hombre, hecha a su imagen, marcaba el nacimiento de un relato de amor y desafío. Sin embargo, el amor también traería consigo la opción de elegir, y con eso, la posibilidad de la desobediencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El diluvio de Noé se convertiría en la prueba de fuego de la bondad y la justicia divina. Ante la creciente iniquidad, el pueblo elegido se halló en una encrucijada, y Dios, en su compasión, decidió preservar a Noé y su familia, destellando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cada crisis se tornaba un capítulo en el desarrollo del carácter de Dios, revelando un deseo profundo de restaurar la relación con su creación. Mientras la narrativa de la creación y redención se extendía a través del desierto del Éxodo, el regreso a la tierra prometida era un símbolo de esperanza que reverberaba en cada corazón. Pero el sacrificio aún estaba por llegar, la obra culminante del Mesías, disposición que transformaría el destino de la humanidad. Quedaba por descubrir el próximo movimiento en el plan eterno de Dios, y los ecos de la cruz ya comenzaban a resonar en la historia, anticipando la obra redentora que cambiaría el horizonte del alma humana para siempre. Los ecos en el firmamento se atenuaron, y el silencio preñado de expectación reinó en la vastedad del Edén, donde todo era bueno en gran manera. En este refugio de perfección, Adán, el primer hombre, caminaba entre los árboles del jardín, contemplando la vasta belleza creada por su Creador. Cada hoja susurraba secretos, cada río resonaba con música sagrada. Era un tiempo de comunión pura, donde la presencia de Dios se entrelazaba con la existencia del hombre. Sin embargo, en las sombras del jardín, serpientes de ambición y resentimiento aguardaban. Lucifer,
quien había caído de la gracia, había tejido un plan desesperado para arruinar la armonía que Dios había establecido. El eco de su antigua gloria aún lo atormentaba, y su corazón, una vez lleno de luz, ahora se encontraba en tinieblas. La caída de un ángel transformado en enemigo de la creación se había consumado, y su mirada ansiosa se posaba sobre el ser creado a imagen de Dios. ¿Por qué Adán debería disfrutar de la comunión con el Creador sin restricciones?, murmuraba, su voz rodeada de sutilezas y engaños. Con astucia, se deslizó en el jardín, dispuesto a sembrar la semilla de la duda en el corazón de Adán. Fue entonces que la serpiente se acercó a Eva, la compañera de Adán, planteando la cuestión vital: ¿con qué fin os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La astucia de Lucifer, disfrazada de sabiduría, buscaba el corazón de la mujer. Y Eva, en su inocencia, respondió: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. A medida que esas palabras salían de sus labios, un oscuro susurro invadió la atmósfera: no moriréis, sino que seréis como dioses. Había llegado el momento decisivo que cambiaría el curso de la humanidad. La ambición que había consumido a Lucifer ahora se ofrecía a Adán y Eva como un dulce veneno, un deseo de conocimiento que oscurecería su visión del amor perfecto de Dios. Los ojos de ambos fueron abiertos, y la desobediencia fragó un velo separador entre ellos y el Creador. La unidad se fracturó, el amor se vio eclipsado por el temor. En un instante, la gloria que antes llenaba el Edén se tornó en un gélido silencio, un lamento inaudible que resonaba en los rincones del corazón divino. Dios, en su justicia y gracia, no había quedado indiferente. Desde el principio, en la sombra de cada error, estaba presente el plan de redención. En el día que de él comieres, ciertamente morirás, había advertido, y el peso de esa sentencia había caído sobre el jardín. Mas, en la profundidad de su corazón, se tejía una promesa de salvación. El sacrificio de un cordero, una sombra de lo que estaba por venir, se desplazaría en las páginas de la historia humana. La obra transcurrió en un tiempo que parecía oscuro, pero la luz de la promesa brillaría aún más. Aquella caída, aparentemente definitiva, sería el mismo tejido de la gracia que renovaría todo. El eco de las antiguas promesas ya resonaba, y el tiempo se acercaba cuando el camino hacia la reconciliación sería revelado. Así, mientras la humanidad daba sus primeros pasos tambaleantes en un mundo que ahora llevaba la mancha del pecado, los ojos del Creador estaban fijos en su obra redentora. Adán y Eva, aunque desterrados del jardín, llevarían consigo la llama de la esperanza. La pregunta era: ¿podrían encontrar el camino de regreso? Las antiguas promesas aguardaban, y el verdadero Redentor se preparaba para hacer su entrada. Mientras Adán y Eva se hallaban al borde de la tristeza, el Creador caminaba en la bruma del jardín, su voz resonando con la dulzura de la claridad: ¿dónde estáis? Las palabras divinas, cargadas de amor y anhelo, buscaban atraer a la humanidad hacia la paz. Pero la respuesta en la fragilidad del ser humano fue el silencio, un eco de tanto temor y confusión. Sintiéndose expuestos y vulnerables, Adán y Eva se ocultaron detrás de los árboles que antes les ofrecían refugio y gloria. Pero el Creador, en su sabiduría infinita, conocía cada rincón de sus creaciones. ¿Quién os enseñó que estabais desnudos? ¿Habéis comido del árbol que os indiqué que no comieseis? Se repitió el eco de la advertencia, y el corazón de Adán tembló ante la inminente justicia de Dios. El primer hombre, sumido en la desesperación, respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y comí. Así, la desobediencia se convirtió en un juego de acusaciones, donde la verdad se diluía en miedo. Eva, sintiendo el peso de su culpa, respondió a la llamada de su Criador: la serpiente me engañó, y comí. Y así, el juicio de Dios se proclamó no solo sobre la serpiente, sino también sobre la tierra, el hombre y la mujer.
Maldita serás entre todas las bestias, dijo a la serpiente, y en esa condena estaba implicada la distancia creciente entre el cielo y la tierra. Para la mujer, ligada al dolor de la maternidad, y para Adán, el sudor de su frente sería el mediador de su pan. A pesar de la tristeza que colmaba el aire, la voz del Creador también traía esperanza. Sagrado en su pronunciamiento, Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Hubo en esas palabras un destello de redención, una promesa escrita en el destino. Con la frágil vida de sus corazones desbordando con incertidumbre, Adán y Eva recibieron una lección inestimable de la gracia de Dios. A pesar de su fallo, la luz de la promesa comenzaba a brillar, y esa luz era un vislumbre del futuro. En su tristeza, comenzaron a intuir un camino trazado por el amor, un camino que los conduciría, quizás, de regreso al jardín de la comunión. El tiempo avanzó y los días se hicieron años, cada día marcado por la memoria de su transgresión, y la humanidad comenzó a captar el eco de la promesa. En cada madre que sufría, en cada padre que luchaba, en cada lágrima derramada, el plan divino se afianzaba a través de generaciones. Mientras las sombras del pecado se hacían más densas en el mundo, el susurro de la esperanza fue arrastrando a la humanidad hacia un Creador que aún no había perdonado. Cada sacrificio, cada altar edificado en la tierra, era un recordatorio de que la piel que había sido vestida con túnicas había sido una expresión de amor sacrificial. Y así, el eco de la redención se convirtió en un murmullo audaz que atravesaba los siglos, preparando el camino hacia el cumplimiento de la promesa. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, resonó en lo profundo, llevando consigo la fuerza de un nuevo comienzo. Pero aún quedaba el velo de la revelación, y sobre ese horizonte, un destello sugería que lo mejor estaba por venir. Cuando la plenitud del tiempo haya llegado, el envío de mi Hijo será el cumplimiento perfecto de la esperanza. La creación misma contenía la expectativa de la redención, y la historia de la humanidad aguardaba el fulgor del verdadero Redentor, quien uniría todo en una sola y viva esperanza. Y en el silencio que siguió a la proclamación del juicio, el jardín se tornó en un lugar de melancolía. La luz, que un día hubo jugado y danzado entre los árboles, parecía ahora más distante, como si el mismo paraíso suspirara en aflicción por la humanidad caída. Adán y Eva, ocultos en la penumbra, comenzaron a comprender la profundidad de su pérdida. Sin embargo, en la alborada de un nuevo día, el Creador habló de nuevo, esta vez con un tono que reverberaba más que advertencia, era un eco de promesa. Desde este instante, los cielos y la tierra no serán más los mismos. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La historia que habéis comenzado será reescrita, no por vuestros fracasos, sino por mi gracia. Adán, sintiendo el peso de su culpa, miró a Eva, y a través de sus ojos se forjaron un pacto silencioso de esperanza. La tristeza de su condición no podía eclipsar el vislumbre de un futuro que ya había sido establecido en lo alto. Pasaron los días en el exilio del Edén, donde la realidad de la labor y el dolor revelaban la fragilidad de su existencia, cada acción un recordatorio del pecado, cada suspiro un clamor hacia el Creador. Mientras tanto, en lo profundo de la tierra, las sombras del abismo aguardaban. La serpiente, satisfecha de su engaño, observaba cómo la humanidad se sumía en el desánimo. Sin embargo, en las tinieblas se escondía un secreto aún mayor, un plan divino que a su tiempo florecería en la luz. Los sacrificios en altar comenzaron a ser ofrecidos, cada oveja inmolada un recordatorio de que la vida era redención. Se sucedieron generaciones, y con cada nuevo nacimiento, los ecos de la promesa se hacían más claros. Caín y Abel, hombres que llevaban en sus corazones la dualidad del amor y del rencor, ofrecieron sus dones al Señor. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a la suya. Los espíritus de aquellos hombres estaban entrelazados en la lucha por la aceptación, una lucha que seguía el relato que los primeros padres habían comenzado.
Cada altar se erguía como testigo del anhelo de restauración. El lamento de Eva, al perder a su hijo Abel, resonó en los cielos. El dolor de la muerte será conquistado, le susurró la voz del Creador en su corazón. A través de tu linaje, tú y tu descendencia serán parte de mi historia de rescate. En el agobio de los siglos, los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, esparcidos por la tierra, buscando significado y comprensión en su sufrimiento. Cada clamor, cada lágrima, apuntaba hacia la sinfonía prometida, donde las voces de los salvados cantarían una nueva canción. Mientras tanto, la espera se tornaba en un tiempo de preparación. El Creador comenzó a levantar heraldos a través de los profetas, aquellos que anunciaban su venida. No solo serían puntuales los días y las semanas, sino que también el tiempo se convertiría en la manifestación del plan divino. El eco de las palabras de Isaías resonaba entre los justos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Así, en cada leyenda, en cada historia de la antigua Israel, un ángel de esperanza susurraba en los corazones de los hombres. Había un misterio que aguardaba su revelación en la plenitud del tiempo. El cielo miraba hacia la tierra, y el tiempo se preparaba para lo que vendría. Cuando la plenitud del tiempo haya llegado, el Hijo será enviado, iluminando la esperanza que se ha mantenido oculta entre las sombras. Esa revelación se acercaba, y con ella el cumplimiento del anhelo, un nuevo comienzo se pondría en marcha, y todo volvería a la luz que había brillado en el Edén. ¿Estarían listos los corazones de la humanidad para recibirlo? El cielo callaba, y el anhelo continuaba. Los días transcurrieron como brisas suaves, llevando consigo los ecos de una antigua promesa. Adán y Eva, con corazones desgastados, aprendieron a labrar la tierra y a sobrevivir en su nuevo hogar. Cada amanecer traía consigo el recuerdo de la gloria perdida, pero también la sensación de un propósito que comenzaba a florecer en medio del dolor. Los sacrificios continuaban, como un canto ascendente hacia el cielo, símbolo de anhelo por la redención. Cuando Caín, el mayor, levantó su sembradío en agradecimiento, un rayo de esperanza iluminó el rostro de Adán. Sin embargo, las sombras de la envidia marcaron su descenso. Las palabras de Dios aún resonaban en el corazón de cada uno, y a ti será lo que desees, y dominarás sobre él. Pero la advertencia quedó sin escuchar, y la historia del fratricidio inauguró una cadena de sufrimiento. Mientras el tiempo avanzaba y la humanidad se multiplicaba, el caos y la maldad comenzaron a manifestarse. La tierra, que había sido un lugar de promesa, pronto se convirtió en un reflejo del corazón humano, lleno de violencia y corrupción. Pero en este tumulto, un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, un justo en medio de la perversidad, esbozaba la luz de un nuevo comienzo. Fue en el torrente de su dolor y tribulación que Dios reveló a Noé sus intenciones. He decidido el fin de toda carne, pues la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Pero también se alzó la promesa de un pacto, y de todo lo que respira, traerás 2 de cada especie al arca. Así surgió el proyecto de la salvación en un mundo que clamaba por justicia, una salvación que presagiaba algo aún mayor. Al pasar las aguas, la humanidad renació. La tierra se volvió fértil, y los hijos de Noé se multiplicaron. Pero nuevamente, la historia del corazón humano se entretejía en traiciones y desobediencia. La Torre de Babel se erguía como símbolo del orgullo del hombre, buscando elevarse hacia los cielos y desafiar el dominio de Dios. Sin embargo, el Creador tenía planes que trascenderían la altura de toda construcción humana. En medio de estos tiempos convulsos, un llamado resonó entre los pueblos, un hombre que sería bendición para todas las naciones, Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Era un mandato que 3 generaciones después, descubrirían su grandeza, en él, se sembraría la simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente. Los días se convirtieron en años, y el eco de la promesa vibraba más fuerte.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa de Dios era clara, una descendencia que llevaría la carga del pecado, que restauraría el vínculo perdido entre el cielo y la tierra. La historia de redención cobraría vida en un contexto de esperanza, que superaba las calamidades de un mundo caído. Mientras los descendientes de Abraham esperaban la llegada de aquel que traería la salvación, la tierra temblaba con la agitación de las naciones. Detrás de cada batalla, detrás de cada pacto y cada sacrificio, se tejía un destino mayor que desbordaba la narrativa humana. Y así, como el fuego que se oculta en el corazón de un volcán, la esperanza de la redención aguardaba su momento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquella revelación, aunque aún distante, se acercaba. ¿Reconocerían los corazones endurecidos la obra que Dios estaba realizando en su invisibilidad? Un nuevo amanecer se cernía en el horizonte, y la creación entera esperaba con expectación ardiente. La promesa se cumpliría, y la historia de la humanidad se transformaría irreversiblemente. El cielo se preparaba para gritar. ¿Qué haría el pueblo ante el glorioso acto de Dios que se desataría en la plenitud de los tiempos? Con el tiempo, las generaciones crecieron y se multiplicaron, y la tierra se llenó de hombres y mujeres, cada uno con el destello de la imagen divina y la marca del pecado heredado. Las tribus se establecieron, cada una con su lengua y su cultura, a menudo en desacuerdo entre sí. Los ecos de la fe de Abraham resonaban en el corazón de los justos, mientras otros se sumergían en la idolatría y la corrupción. Pero en aquel tiempo de confusión, un nuevo viento comenzaba a soplar. Dios, en su infinita misericordia, buscaba restaurar lo que se había perdido, y su mirada se posó sobre un joven llamado Jacob. Tu nombre será Israel, le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28. Jacob, un portador de promesas, generaría 12 tribus que llevarían su herencia, su dolor y su esperanza hacia el futuro. A medida que las historias de estos hombres se tejían, también se desarrollaba un destino oculto entre los pliegues de la historia humana. Las luchas y contiendas de Jacob reflejaban la lucha interna de toda la humanidad, deseosa de ser liberada del pesar del pecado. Cada hermano en conflicto, cada historia de traición y redención, se convertía en un símbolo del amor inquebrantable de un Dios que jamás dejaría de buscar a su criatura. Sin embargo, las promesas fueron puestas a prueba. En tiempos de hambre, descendieron a Egipto buscando sustento. Allí, la providencia divina orquestó su destino, pues José, el hijo de Jacob, había sido levantado en gran poder. Tú pensaste mal contra mí, decía José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. De esta manera, se manifestaba la soberanía de Dios incluso en las circunstancias más oscuras. Los años pasaron y el pueblo de Israel floreció en la tierra de Egipto, pero la memoria de la promesa se desvanecía entre las cargas de la esclavitud. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y él escuchó su lamento. Éxodo 2:23. En medio de esta agonía, Dios levantó a Moisés, un hombre marcado por el fuego de su presencia en la zarza ardiente. Yo soy el que soy, resonó la voz. Éxodo 3:14. Era otro paso hacia la redención de su pueblo, otro hilo que se entrelazaba en el vasto tapiz de su plan. Cada plaga que asoló a Egipto fue un testimonio del poder del Altísimo. Mira, yo enviaré a tu hijo, el primogénito, y, si no crees, no verás la salvación. Éxodo 4:23. La salida de Israel de Egipto marcó no solo un cambio geográfico, sino un acto de liberación que resonaría por siglos. Se estableció la Pascua como recordatorio de cómo la sangre del Cordero salvó a los primogénitos. Este acto era un símbolo de la redención que vendría, un anticipo del sacrificio perfecto que Dios había planeado. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, su fe tambaleaba, oscilando entre la adoración a un Dios fiel y el anhelo por ídolos que daban una sensación de seguridad. Pero en medio de sus luchas, Dios les dio su ley, un pacto que revelaba su carácter y deseos.
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Éxodo 6:7. En esta relación, la esperanza de redención se reavivaba. La travesía hacia la tierra prometida fue marcada por pruebas y visiones, preludios de un pacto revelado que venía. Y así, mientras Jacob soñaba con el camino hacia la tierra prometida, el plan oculto de Dios se estaba tejiendo a través de generaciones. La fiel descendencia de Israel llevaba en su interior la promesa que un día culminaría en un Mesías que se haría carne. El eco de toda esta historia proclamaba una verdad profunda: la historia de la humanidad, por más oscura que pudiera parecer, estaba anclada en la esperanza de la redención. Porque en su nombre serán benditas todas las naciones, resonaba aún en el horizonte, un recordatorio de que el plan soberano de Dios jamás se detendría. Y así, mientras las estrellas brillaban en la noche, las generaciones aguardaban, a la espera de un nuevo amanecer, un momento cuando la promesa sería revelada en toda su plenitud. Podría ser que la redención no solo se esperaba, sino que ya había comenzado a gestarse en el corazón de Dios. Pronto, la historia de un Salvador que cambiaría todo se acercaría velozmente. En los días en que los israelitas vagaban por el desierto, la nube de Dios los guiaba de día, y de noche, una columna de fuego iluminaba su camino. Sin embargo, a pesar de su milagrosa liberación de Egipto, el descontento seguía palpando en los corazones del pueblo. Recordaban con nostalgia los alimentos de la esclavitud y murmuraban entre sí, desafiando la bondad de su liberador. Entonces, el Señor, atento a su clamor y a su necesidad, les proveyó maná del cielo, el pan que de verdad baja del cielo, como signo de sus promesas sostenidas y su fidelidad constante. Éxodo 16:4, 16:15. Moisés, su mediador, ascendía hacia la cima del monte Sinaí, donde la gloria divina se manifestaba como fuego devorador, y en aquel lugar sagrado, Dios le otorgó la ley, no como traba, sino como guía por el camino de la justicia y la vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí, resonaba en la cumbre, un eco claro que buscaba alejar al pueblo de la tentación de la adoración a ídolos, cuya sombra asomaba en sus pensamientos. Éxodo 23. Sin embargo, al descender, se encontró con que el pueblo había erigido un becerro de oro, en un acto de desesperación por recuperar lo que pensaban era la seguridad perdida. ¿Cómo has hecho esto?, preguntó Moisés con angustia. La infidelidad del pueblo ante la presencia de Dios era un reflejo del pulso humano, siempre en búsqueda y siempre vacilante. Las palabras de Dios sonaban fuertes y llenas de amor, pues la iniquidad de los padres será visitada sobre los hijos. No se trataba solo de juicio, sino de advertencia y la invitación a arrepentirse. No obstante, en su misericordia infinita, Dios extendió la mano a aquellos que se volvían a Él. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, prometió, preparándoles a caminar en la verdad. Mateo 28:20. Mientras seguían su camino hacia la tierra prometida, el tiempo se volvía una constante en el desierto, así como la necesidad de confiar en los planes del Señor. La serpiente de bronce levantada en medio del pueblo se convirtió en un símbolo de salvación. Aquel que mirara, viviría, un claro adelanto de que había una esperanza mucho mayor que vendría. Números 21:9. Bajo la sombra de las montañas, el pueblo se preparaba para entrar en la tierra prometida. Cada tribu fue asignada su terreno por las manos de Josué, quien lideraría a los israelitas en esta nueva etapa, confiando en la palabra de Dios, el mismo que había prometido: no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Pero había un desafío que enfrentarse, una fe que debía ser cultivada y un compromiso que debía ser renovado. Y mientras las trompetas resonaban en los muros de Jericó y caían a tierra en la clara demostración del poder de Dios, el horizonte de la redención se iluminaba aún más intensamente. He aquí, yo envío mi mensajero. Malaquías 3:1, susurraba el viento del Espíritu, preparando el camino para la llegada de aquel que desataría el pecado y encendería el fuego del amor no solo en el pueblo de Israel, sino más allá de las fronteras, hasta las naciones que aún no habían oído de su gloria.
El eco final resonaba en cada corazón: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La revelación de un nuevo pacto se acercaba, un destello de la esperanza eterna, corriendo por las venas de cada generación. Y así, cuando el pueblo miraba hacia las montañas donde habían recibido una ley, el cielo mismo se preparaba para la tremenda llegada del que traería la verdad que liberaría y el amor que redimiría. Estaba el Israel fiel, el tejido del pasado, listo para caminar hacia la luz del futuro prometido. La historia de su encuentro con el Salvador, codificada en el eterno propósito de Dios, estaba a punto de ser descifrada. El desierto, ardiente por el sol del día, se convertía en un mar de sombras al caer la noche. A lo lejos, se podía ver la silueta de los campamentos de Israel, y en medio de ellos, el tabernáculo brillaba con la luz de la presencia de Dios. A través de ese lugar sagrado, el Señor se comunicaba con su pueblo, y el eco de sus promesas continuaba resonando en sus corazones atribulados. Escucha, oh Israel. El Señor tu Dios es un Dios celoso, clamaba Moisés, su voz erguida como un puente entre lo divino y lo humano. Deuteronomio 6, 4-5. Con emoción, se dirigía al pueblo para recordarles el pacto eterno que habían hecho, un compromiso que les demandaba corazón y obediencia. Pero las dudas seguían aferrándose como sombras persistentes, y el murmullo se levantaba como un viento voraz. Mientras sus corazones vacilaban, Dios, en su infinita misericordia, decidió renovar su pacto y enviar señales de su amor. Moisés subió nuevamente al monte, y el Señor le dijo: yo haré maravillas que jamás han sido vistas, y el pueblo conocerá que yo soy el Señor. Éxodo 34:10. En las alturas, la nube cubría el monte, y un estruendo de truenos resonaba mientras Dios le entregaba la segunda tabla de la ley, sus instrucciones grabadas por su propio dedo. Pero a medida que Moisés miraba estas maravillas, se preguntaba si el pueblo permanecería firme en su devoción. Se mantendrán fieles, meditaba, sintiendo el peso de su responsabilidad. En el corazón de su intercesión, las lágrimas caían como rocío al ver el distanciamiento entre el pueblo y su Creador. Mientras tanto, un fuego de rebeldía comenzaba a crecer entre los israelitas. Eran seres humanos limitados, inquietos ante el silencio de Dios. Haced para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, exigían, recurriendo a ídolos hechos por manos humanas. Éxodo 32:1. La desesperación había oscurecido su visión de la gloria divina. El clamor de sus corazones se tornaba atronador. Pero en medio de esta frivolidad, Dios seguía actuando en sabiduría, preparando a su pueblo para el cumplimiento de un plan que trasciende generaciones. Mira, yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, prometía, susurrando palabras de aliento a través del susurro de Moisés. Ezequiel 36:26. Bajo las estrellas, la columna de fuego se alzaba, recordando al pueblo que no estaban solos. Desde lo alto, Dios guiaba cada paso, esperando que el corazón de su pueblo se volviera hacia él. Pero Moisés, sintiendo la opresión de la incredulidad de la multitud, clamó: si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Y así, en su angustia, se aferraba a la promesa de la presencia divina como el único refugio en su jornada. Una vez más, el cielo resonaba con la voz del Creador, hablando de un futuro aún no revelado, donde el verdadero Cordero, el Salvador, traería la redención final. Las cosas viejas pasarán, resonaba la poderosa declaración del Todopoderoso, y estableceré un nuevo pacto con ustedes. Daba al pueblo la esperanza de un amor inmenso que nunca podría ser quebrantado. Al final de su jornada en el desierto, mientras se acercaban a la tierra prometida, un susurro se sentía en el aire: yo abriré un camino nuevo, el camino de mi Hijo. En la profundidad de esa promesa floreció la esencia de un futuro glorioso, un advenimiento que iba a cambiar el curso de la historia. El eco de esta revelación reverberaba en las almas de los que anhelaban saber.
¿Estarían listos para reconocer a aquel que Dios había prometido? La historia del pacto que se acercaba, aún oculto en la neblina de lo venidero, delineaba un futuro brillante donde el amor de Dios abundaría como nunca antes. Así, el pueblo marchaba adelante, dejando a su paso señales de fe, y el cielo aguardaba la llegada de su Hijo, un retoño que brotaría de una raíz seca. Isaías 53, 2. Las semillas de la esperanza estaban siendo sembradas, y el viaje estaba lejos de terminar. El misterio del cumplimiento de las promesas de Dios estaba a punto de desvelarse, abrazando la historia entera de la humanidad. El aire del desierto susurraba secretos antiguos, y la estrella de la mañana comenzaba a asomarse, trayendo consigo la luz de un nuevo día. En el campamento de Israel, la inquietud seguía palpando en los corazones del pueblo. La semana transcurría y con ella, las sombras de la duda se cernían cada vez más sobre su fe. Moisés, cargando el peso de la responsabilidad, se postró ante el Señor buscando guía. De pronto, una nube oscura sobrevino el campamento mientras el cielo temblaba de un poder invisible. La voz de Dios resonó como un trueno: escucha, Moisés. Mi propósito no ha cambiado, y la rebelión de tu pueblo no oculta mi plan. Beneficiaré a aquellos que buscan mi rostro con sinceridad. Los ojos de Moisés se abrieron en asombro mientras el peso de esas palabras penetraba su ser. Señor, pero el pueblo se ha apartado de ti, replicó, la angustia marcando sus rasgos. ¿Cómo podrá ser restaurada esta tierra de desobediencia? Las palabras de intercesión se desbordaban de su corazón, una súplica por un pueblo que había olvidado el pacto que Dios había hecho con ellos. En ese momento, Dios le mostró una visión del futuro, una tierra prometida donde fluía leche y miel, pero aún más, un reino que trascendería más allá de lo terrenal. Moisés, hay un nuevo pacto que aún no han visto. Yo enviaré a mi Hijo, aquel que restaurará lo que fue perdido y reconciliará a todos los pueblos a mí. Cada palabra vibraba con una promesa de redención. La ansiedad de Moisés se transformó en expectativa. En medio de su clamor, había vislumbrado la realidad de un renacer. ¿Cómo podremos preparar nuestros corazones, Señor, para aquel que ha de venir? La pregunta resonaba dentro de su ser, un eco que buscaba respuesta en la vastedad del desierto. Con cada amanecer, el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo, buscando dirección, un camino que les guiaría hacia la santidad. Sin embargo, los ecos de la idolatría aún resonaban, y el espíritu de desconfianza se manifestaba en cada rincón. ¿Podrá Dios verdaderamente liberarnos?, se preguntaban unos a otros, mientras la angustia del pasado grababa marcas en sus corazones. Y Dios les respondió a través de Moisés: hacedlo conmigo, levantad altares de adoración, ofrendad vuestros corazones unidos. En aquellos días de incertidumbre, la fidelidad de Dios se manifestaba en corazones abiertos a la transformación. Si me buscan de todo corazón, me hallarán, les recordó, tal como prometió en Jeremías 29:13. El pueblo se unió en clamor, levantando sus manos al cielo en un acto de adoración. Pero mientras lo hacían, las palabras de Moisés resonaban aún como un eco lejano: ¿estaréis dispuestos a seguir los caminos del Señor y a creer en lo que no han visto? Su fe se transformó en una luz en medio de tinieblas cuando, de repente, una gran luz resplandeció de la cima del monte, iluminando el desierto. Soy el Alfa y la Omega, resonó la voz de Dios una vez más, esta vez más cerca que nunca. Un nuevo principio se despliega ante ti, y el ciclo de la salvación comenzará en la tierra a través de aquel que enviaré. Temed no, porque yo haré cosas nuevas. Las palabras caían como agua viva sobre el pueblo, inquietándolos mientras sus corazones latían con una mezcla de temor y esperanza. El misterio de lo porvenir se cernía sobre ellos como una nube, dejando en sus labios la pregunta: ¿seremos nosotros parte de esta nueva creación? Moisés, mirando hacia el horizonte, sabía que el camino hacia la tierra prometida no era el final, sino el comienzo de una obra mayor. Así,
el desierto será convertido en huerto, y el huerto, en un bosque, prometió el Señor, revelando las maravillas que estaban por acontecer. Así, las voces clamando en unidad resonaron a través de la vasta extensión del desierto, un eco de un amor eterno y una invitación a un pacto renovado. Y en esa promesa, la pregunta permanecía, ¿estará el pueblo listo para abrazar lo nuevo que Dios tenía preparado? La historia de la redención continuaba despegándose, y lo que estaba por venir resonaba con la plenitud del propósito divino. La travesía del pueblo de Israel hacia la tierra prometida había llevado consigo un peso de historia, esperanza y expectativa. Mientras llevaban consigo el legado de su pasado, una sombra de desconfianza acechaba su jornada, haciéndolos tambalear entre la fe y el temor. En aquel desierto polvoriento, Moisés, el líder elegido por Dios, se encontraba en constante búsqueda del rostro divino, convencido de que solo en la presencia del Creador podían hallar la guía y fortaleza necesarias para enfrentar la incertidumbre de lo porvenir. En días oscuros, donde los ecos de rebelión resonaban en cada rincón del campamento, la voz de Dios seguía siendo un faro de luz. Cuando el pueblo me busca de todo corazón, encontrarán gracia, había prometido, recordando que en la búsqueda sincera siempre hay recompensa. Era el mismo mensaje que Dios había impartido a través de los siglos, un llamado a regresar a la fusión entre la humanidad y lo divino. Un día, mientras el pueblo se congregaba en torno al tabernáculo, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Una nube descendió sobre el lugar sagrado, llenando los corazones de asombro. En medio de ese profundo silencio, la voz de Dios resonó como trueno: «He aquí, estoy haciendo una obra nueva, brotará en el lugar donde menos lo esperas». Moisés, sintiendo la intensidad de esa promesa, se postró en adoración, su corazón repleto de gratitud y reverencia. ¿Qué significará esta obra nueva?, se preguntó, mientras vislumbraba a lo lejos la vasta tierra que Dios había prometido a su pueblo. Esa tierra, que fluía con leche y miel, era más que un simple destino físico, era la culminación de un anhelo divino de establecer su pueblo en un lugar donde podrían experimentar la abundancia de su amor y gracia. Pero en el corazón de la travesía, el anhelo mayor aún permanecía sin cumplirse. El verdadero Mesías prometido, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, continuaba aguardando su revelación. Las antiguas palabras de los profetas parecían resonar en las oraciones de Moisés, mientras la historia se entrelazaba en un tejido de promesa y esperanza. En medio de este despertar espiritual, un niño pasó a la vida entre las mujeres de Israel. Su madre, mirando el pequeño rostro lleno de inocencia, sintió la fuerte porción de la historia que aquel niño portaría. Amén y leche de su pecho se convirtieron en símbolos de la fe en la redención, y mientras lo sabía, un sentimiento de aprecio abrumador la invadió. Este niño debe conocer la promesa, se dijo, pues un día será parte de algo más grande. Los ecos de la historia resonaban entre las generaciones, mientras el pueblo continuaba esperando la redención. Pero aún había una batalla que luchar, un camino que recorrer. La travesía sería dura, llena de desánimos y victorias. En el horizonte, se sentía la gran expectativa de las palabras de Isaías: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz», Isaías 9:2. Algo nuevo estaba acercándose, la luz de un nuevo amanecer revelaría lo que antes había sido oculto. Mientras el tiempo avanzaba, las promesas flotaban como las estrellas en el vasto cielo. Los corazones que se habían endurecido en la adversidad comenzaban a ablandarse ante el eco de la esperanza. Las palabras de un futuro renombrado tomaron vida en sus esperanzas. «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», resonaba en el murmullo del viento, preparándolos para lo que estaba a punto de suceder. La historia de la redención, en sus pliegues, comenzaba a hacer su aparición. Signos y maravillas llenarían el camino hacia la llegada de aquel que cambiaría todo. La pregunta permanecía: ¿estaría la humanidad lista para reconocer la luz que se avecinaba?
preparados para recibir al Redentor que daría un nuevo significado a cada sacrificio, a cada anhelo de sus corazones? A medida que el aire se caldeaba y los días se acortaban, el cielo mismo parecía contener la respiración, expectante por el momento de la revelación. Así, con cada paso que daba, el pueblo se adentraba en el cumplimiento de un plan que se extendía más allá de su comprensión. Una semilla había sido plantada en la tierra y el tiempo de su crecimiento había llegado. ¿Qué maravillas desataría Dios en la plenitud de los tiempos? La historia sigue la danza de la redención, y la luz del Creador brillaría, aún entre las sombras, iluminando el camino hacia el glorioso Redentor que estaba por venir.